A ver, hay una pregunta financiera que nos confunde a casi todos. ¿Qué es mejor, ahorrar dinero o salir de las deudas primero? Es un dilema súper común, pero vaya que es difícil. La verdad es que la mayoría de la gente comete un error crítico al enfrentarse a esta decisión. Pero hoy, una historia nos va a revelar una forma pero mucho más inteligente de manejar este problema. Ok, vamos a meternos de lleno en esto, a través de la experiencia de nuestro protagonista. Él se llama Julián y estaba, literal, justo en medio de este dilema. Miren, Julián y su esposa acababan de empezar una nueva vida juntos. No es que fueran ricos ni nada por el estilo, pero estaban llenos de esperanza, ¿saben? Tenían todo el futuro por delante, construyendo su mundo desde cero. Pero, debajo de toda esa calma aparente, había una fuente de estrés constante. Un préstamo de $18,000 que había sacado para comprar un auto cuando se mudaron. Uf, ese número lo tenía siempre en la cabeza. Y entonces, de repente, una sola noticia lo transformó todo. Esa presión financiera pasó de ser un problema a largo plazo a una crisis, pero de las urgentes. Pensemos un segundo en la mezcla de emociones que debió sentir Julián. Por un lado, una alegría inmensa, claro, pero por otro, un miedo totalmente nuevo, súper intenso, por culpa de esa deuda, que de repente parecía el doble de grande. Y esta es la pregunta clave, la que no lo dejaba dormir. Fíjense cómo el problema ya no era de números, de dinero, no. Se convirtió en un asunto de seguridad familiar. Ya no era plata, era responsabilidad. Ahora, vamos a ver el plan inicial de Julián. A simple vista, parecía súper lógico, pero, y este es un gran pero, tenía una falla fundamental que lo dejaba completamente expuesto. Julián, como lo haría casi cualquiera, pensó que lo más responsable era agarrar cada dólar extra y ¡pum!, mandarlo directo a la deuda. Parecía lo correcto, ¿no? Lo que uno haría para liberarse de eso lo más rápido posible. Pero claro, ahí empezó el conflicto interno. Por un lado, una voz le decía que fuera agresivo, que eliminara esa deuda ya. Pero por otro, había una vocecita más bajita, pero muy insistente, que le susurraba una pregunta que le daba pánico. ¿Qué pasaría si ocurre una emergencia y no tiene ni un centavo ahorrado? Y aquí está el punto crucial de todo. La estrategia de primero la deuda dejaba a su familia, que además iba a crecer, totalmente vulnerable. Sin un fondo de emergencia, cualquier gasto inesperado, como un problema de salud, podía llevarlos a un desastre financiero. Y ahora llegamos al punto de inflexión. Aquí es donde Julián descubre un consejo que iba en contra de toda la lógica convencional, pero que resultó ser increíblemente poderoso. Imaginen el shock de Julián al escuchar eso en un programa de radio. Iba en contra de todo lo que siempre le habían dicho sobre finanzas. O sea, pausar el ataque a la deuda sonaba hasta irresponsable. Esta nueva estrategia era súper clara y le cambió el chip por completo. Primero, pagar solo el mínimo de la deuda. Segundo, todo el dinero extra, pero todo, canalizarlo a una cuenta de ahorros. El objetivo era crear ese colchón de seguridad antes de que llegara el bebé. Y solo después, ya seguros, atacar la deuda con fuerza. El principio es simple pero muy potente. Seguridad primero, velocidad después. El objetivo no era ignorar la deuda, para nada, sino prepararse para lo que pudiera pasar y solo entonces atacar la deuda con todo. Bueno, veamos ahora cómo Julián y su esposa pusieron esta nueva estrategia en práctica y vamos a ver el efecto tan profundo que tuvo en sus vidas, no solo en sus finanzas. Con una disciplina increíble, empezaron a ahorrar unos $1,000 al mes. Y no hicieron cambios drásticos, Fueron pequeños ajustes constantes en sus gastos. Cocinar más en casa, evitar compras impulsivas, y así el dinero empezó a acumularse. Y esa cuenta de ahorros que iba creciendo era mucho más que dinero. Se convirtió en una fuente real de control y de tranquilidad. Con cada dólar que guardaban, la ansiedad que sentían sobre el futuro se iba haciendo más y más pequeña. Meses después, ya con su hijo en brazos, llegó el momento de la verdad. Julián miró su cuenta de ahorros y supo que el plan había funcionado a la perfección. Tenían un colchón sólido y estaban listos para el siguiente paso. Y aquí llega el clímax de la historia.
Julián tomó una buena parte de sus ahorros y pagó una porción enorme del préstamo del auto de un solo golpe. Lo hizo sin estrés, sin miedo y, lo más importante, sin dejar a su familia desprotegida. Para ir cerrando, vamos a resumir la lección tan poderosa que Julián aprendió sobre el verdadero propósito del dinero y las finanzas personales. La gran lección es esta: el bienestar financiero no se trata solo de tener 0 deudas en un papel. Se trata de proteger a la gente que uno quiere. Se trata de tomar decisiones desde la seguridad, no desde el miedo. Se trata de construir tranquilidad. Y esta frase lo resume todo a la perfección. La libertad financiera no empieza cuando uno paga la última deuda. Empieza el día que uno decide tomar el control de su dinero y dejar de vivir con miedo. Y así, volvemos a la pregunta original. Después de conocer la historia de Julián, de verdad que vale la pena reflexionar. ¿Cuál debería ser la prioridad? ¿Ahorrar o pagar las deudas? La respuesta, como vimos, puede ser mucho más compleja de lo que parece.